vamos a hablar de la Navidad, en específico de no satanizar, no endemoniar a la Navidad. Ya estamos cerca de esta fecha del 25 de diciembre y ya hay una importante cantidad de hermanos o congregaciones que no celebran Navidad y dan sus razones y dicen que no hay que usar el árbol de Navidad. Bueno, vamos a explicar todo esto. ¿Por qué sí podemos celebrar con total tranquilidad de conciencia la Navidad? Dice el Salmo 118, 24: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a ver que la Navidad, lo importante de esta celebración es la intención que uno tiene al celebrarla. Cuando el hombre llegó a la luna, dijeron, lo más importante en la historia es que el hombre pisó la luna. A lo que un cristiano comentó, no, lo más importante es que Dios pisó la tierra cuando se encarnó y nació Jesús, y se celebra su día. Miren, no existen días malditos. El 25 de diciembre es como cualquier día del año, es un día neutral, no está contaminado. Es más, dice el Salmo, este es el día que hizo el Señor, y se refiere a cada día de los 365 días del año. Dice Jesús que cada día trae su propio mal, hay que tomar la cruz cada día. Cada día se reunían los cristianos de la iglesia primitiva ahí en Hechos para rendirle culto al Señor. Ir a todos los días, el 25 de diciembre, el 24, el 15 de junio, etc. Y lo importante de la Navidad es que, como vamos a ver, se ha tornado, al menos en donde yo vivo y en gran parte del mundo, como una fiesta familiar. Es verdad que el único problema es que nuestros familiares inconversos se reúnen creyendo que es una fiesta familiar, ignorando que es el nacimiento de Jesús. Por eso uno aprovecha a predicar el Evangelio en Navidad, diciendo, Jesús nació en tu corazón. Eso hay que preguntarles. Ahora vamos a explicar por qué no está mal celebrar el nacimiento de Jesús. En primer lugar, algunos cometen la falacia genética, es decir, la mentira de satanizar algo por su origen. Miren, es verdad que el 25 de diciembre Jesús no nació. Se cree que Jesús nació entre septiembre y octubre. Pero no importa el día que nació Jesús. Lo importante es que vino y se encarnó e hizo su obra y dio su vida por nosotros. Entonces, ustedes fíjense que si vamos a... Es verdad que el 25 de diciembre es una fiesta antiquísima, antigua tantos como Israel también, en que se celebra el culto a Tamuz, celebrado en la Biblia, nombre celebrado, mencionado en la Biblia, creo que está en Ezequiel o en Jeremías, el culto a Tamuz. El 25 es una fiesta que se reunían algunos para celebrar cultos paganos. Cuando nace la Iglesia Católica, uno de los emperadores, el emperador creo que Constantino, al no poder erradicar que la gente se reúna, la cristianizó. Pero como la fiesta fue cambiando culturalmente a través de los siglos, la esencia de rendir culto a un dios pagano y todo lo que significaba se terminó. Se celebraban las Saturnalias, los romanos, el 25 de diciembre, que eran fiestas de exceso, de etcétera, y hacían cosas malas y perversas. Pero ese día quedó contaminado el 25 de diciembre. ¿Es un día malo? No, es el día que hizo el Señor. Miren, las Saturnalias tenían ritos iniciáticos, tenían un montón de ídolos, un montón de cosas que hoy no se hacen. En la Navidad es esencialmente una fiesta familiar y el creador de la familia es Dios. Y la gente viene toda la gente quiere ver reunida a su familia en la fiesta navideña. Vuelvo a repetir, lo único malo de la Navidad es que la gente ignora a Jesús. Es como si yo cumplo años ese día y viene la gente a mi casa y se
dan regalo unos a otros y a mí ni me miran, ni me tienen en cuenta y no me dan ningún regalo. Bueno, ese es el problema de la Navidad, no celebrarla. Yo creo que los únicos que tienen en cuenta a las Saturnalias, a este dios Tamuz, son los que prohíben la Navidad. Porque yo me reúno con mis familiares celebrando la Navidad, algunos inconversos, y no tengo en cuenta a Tamuz. Entonces, para el puro todas las cosas son puras. Entonces, el que quiere prohibir la celebración de la Navidad, tiene en mente la idolatría. El santoral católico, ustedes saben, para los 365 días del año hay un santo. Quiere decir que si yo celebro una fiesta de un cumpleaños, un agasajo, tal día seguro que le estoy dando culto a ese santo, porque cada día tiene un santo en los católicos. ¿Y ese día está contaminado? ¿Están los 365 días contaminados? No le estoy dando culto a otro. Y cuando yo me reúno, ustedes cuando se reúnen cada domingo a dar culto a Dios, ese día en el santoral católico se le rinde culto a tal santo. Entonces no nos reunamos ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni ningún día, porque por ahí le estamos dando culto a ese santo. No, yo me reúno el domingo pensando en el Señor, y si me reúno un miércoles pensando en el Señor, y Cristo es el centro de mi vida. Entonces lo importante es la intención que uno pone. Y si yo voy a Navidad, yo siempre he celebrado por décadas, muchas décadas, la Navidad con familiares inconversos. Y lo único que había era un árbol de Navidad donde se ponían los regalos para los chicos. Ningún pariente mío, la mayoría inconversos, mencionó a Tamuz, la Saturnalia, no se hicieron fiestas sexuales, nada, era una fiesta navideña. El problema entonces está en el sentido que uno le da a ese día. Y en Romanos 14:6 dice, miren, algunos tienen un día especial, dice Romanos 14 del 1 al 6. Para otros son iguales todos los días. Bueno, el que cree que todos los días son iguales, no critique al que tiene un día especial. Y el que tiene un día especial, no critique al que cree que todos los días son iguales. Entonces, dice, lo importante, ahí en el contexto de Romanos 14, del 1 al 6, es que el que hace una cosa la hace para el Señor, y el que no la hace para el Señor. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? Bueno, si lo que están viendo creen que celebrar la Navidad está mal, no lo haga. No se reúna. Pero no porque la fiesta navideña, recordar el nacimiento de Jesús, sea malo ni prohibido en la Biblia, sino porque él, que es el hermano débil, porque Pablo dice que los que tienden a prohibir tantas cosas son débiles, que él, que su conciencia es contaminada, no lo celebre, porque todo lo que no es de fe es pecado. Pero aquellos que creemos que es una fiesta familiar y tenemos oportunidad de predicar de Jesús, celebrémosla. Primero, otro punto. La Biblia sí celebra el nacimiento de Jesús. Si uno ve ahí en Lucas 2, del 8 a 14, cuando se aparecieron un montón de ángeles, brilló el cielo en la noche, se iluminó en la noche cuando nació Jesús. Porque aparecieron esos ángeles dando buena, diciendo paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y ahí ellos se quedaron sobrecogidos y dijeron, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado? Entonces ahí le comunicaron, entonces el cielo celebró el nacimiento de Jesús. Y cuando el niño es presentado en el templo, ahí ese viejito Simeón y esa mujer, no me acuerdo su nombre, lo bendicen y todo el mundo se alegró. Entonces yo soy bíblico, yo me alegro y festejo, porque si el cielo festejó, no debe estar mal. ¿Qué les parece? Ahora, esto es importante. No se prohíbe en la Biblia celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, si yo quiero prohibir algo que no se prohíbe, voy a estar en problemas. Porque algunos dicen que Jesús solo ordenó recordar su muerte. Perfecto, que es la cena del Señor. Pero no prohibió que se celebre su nacimiento, su llegada al mundo. ¡Qué importante! El argumento de prohibir que se celebre Navidad, porque no estaba en la Biblia, es, como dijimos, es peligroso o es incorrecto, ya que todos hacemos cosas que la Biblia no ordena. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas, de las congregaciones tienen escuela dominical para enseñar la palabra a los chicos. Bárbaro es instruir al niño desde chiquito en los caminos de Dios, en el temor de Dios. Ahora, la Biblia dice, ordeno que se haga en la escuela dominical. No,
Entonces, los que no celebran Navidad, porque la Biblia no lo ordena hacer, que tampoco hagan escuela dominical. Es más, si hay reunión de líderes, tampoco tienen que ir, porque la Biblia no ordena hacer reuniones de líderes. La Biblia tampoco ordena hacer reuniones para mujeres, ni reuniones para matrimonios. Y lo hacemos, y una bendición. Hay miles de cosas que hacemos que no están ordenadas a hacer en la Biblia. Por ejemplo, todos usamos teléfonos celulares o móviles. Todos usamos estos teléfonos. ¿Dice la Biblia, usarás el teléfono celular o el móvil? No. Entonces, ¿estoy pecando si lo hago? Todos salimos de vacaciones. ¿Está ordenado salir de vacaciones? No. ¿Y? Todos miran televisión. ¿Está prohibido mirar televisión en la Biblia? Todos conducimos autos o carros. ¿Está prohibido? No. Entonces, tenemos que entender que prohibir cosas que Dios no prohíbe e imponérselo a los demás es legalismo, es abuso de autoridad, es sobrepasar la autoridad del Espíritu Santo. No todo lo extrabíblico es antibíblico. Por ejemplo, la Biblia no menciona nunca un celular y un móvil. El celular, internet, YouTube, que estamos ahora, no están mencionados en la Biblia, son extrabíblicos, pero no son antibíblicos. Yo no peco. ¿En qué peco al hablar por teléfono, en usar internet? ¿Qué peco en celebrar el nacimiento de Jesús? Otra cosa importante, Jesús celebró una fiesta, fue a una fiesta que la Biblia de ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, no ordenaba celebrar, que es la fiesta de la dedicación, que la encontramos en Juan 10, 22 y 23. ¿Saben cuál es la historia de la fiesta de la dedicación? En los tiempos intertestamentarios, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en el año 160 más o menos antes del nacimiento de Jesús, antes de la Navidad, los judíos macabeos, habían reconquistado Jerusalén, se habían quitado los griegos, y como el templo había sido profanado por el perverso líder sirio Antíoco Epifanes, creo que había hasta sacrificado un cerdo en el altar de Dios, una ofensa muy grande, los judíos sacaron a esos griegos y rededicaron el templo, lo santificaron y lo rededicaron. Y Israel, a partir de ese momento, celebraba el día de la dedicación a la que Jesús asistió, y no estaba ordenado a hacer eso. Fue una ocurrencia de los judíos que hasta hoy la celebran, el día de la dedicación. Entonces esto es legalismo, prohibir cosas que no es prohíbe. La pregunta es, ¿prohíbe la Biblia hacer esto? No lo hago. Pero como no hay una prohibición expresa de festejar la Navidad, no está mal si lo hacemos. Entonces, otro argumento, ¿por qué celebrar la Navidad? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Repito, yo durante muchas décadas, he estado celebrando la Navidad con mis parientes inconversos, y nadie quedó endemoniado, ni se apartó, ningún cristiano se apartó por hacer eso. Es una fiesta familiar y se le da ese sentido. ¿Se imaginan si está mal celebrar la Navidad? La gran mayoría de las congregaciones evangélicas estarían maldecidas por Dios, le habría caído un rayo, no sé qué, porque Dios no ordenó hacer eso y está mal. Están en desobediencia, en idolatría, entonces estarían la mayoría de las iglesias anuladas. Ahora vamos a hablar algo del árbol de Navidad. Algunos dicen que, por ejemplo, tenemos a Jeremías capítulo 10, 3 y 4, dice: las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, etc. Entonces uno dice, acá se refiere al árbol de Navidad. Primero, no se refiere al árbol de Navidad, porque Jeremías se escribió en el año 900, 800 antes del nacimiento de Jesús. No se puede referir la incorporación del árbol de Navidad es muy posterior, es casi 2000 años después de que se da este texto. Entonces no se refiere a este árbol. Estos árboles eran llevados en procesión, según el versículo 5 de Jeremías, y eran objeto de culto. Algunos anti-Navidad han llegado a decir que cuando los chicos se arrodillan
a la hora de abrir los regalos, para abrir los regalos que están al pie del árbol, del arbolito de Navidad, dice que están adorando al árbol. Es una locura lo que ya han llegado. Es como decir que si yo mi auto, se avería un neumático, se desinfla, y yo me arrodillo porque tengo que llaman para cambiar el auto, estoy adorando el auto. Bueno, tengo que decir esto porque se llegan a tantas pavadas, es decir, hay tantas cosas más importantes que hacer, que prohibir estas cosas. Miren, la historia del árbol de Navidad, en algunos lugares lo empezaron a hacer cristianos, que querían simbolizar el árbol, según la historia, algunos querían simbolizar el árbol del Edén, el árbol de la vida, y entonces lo decoraban, etc. Miren, alrededor del 740 de nuestra era, San Bonifacio, que fue el que trajo el Evangelio a Alemania e Inglaterra, derribó un roble que simbolizaba al dios Odín, y lo reemplazó por un pino, que según su cultura era el símbolo del amor eterno de Dios. Entonces, este árbol fue adornado con manzanas, porque en ese tiempo se creía que la manzana representaba la tentación, era como una advertencia: cuidado con la tentación, cuidado con la manzana. Las velas significaban la luz del mundo y la gracia divina. Ese sentido que le dieron en ese tiempo. Pero como la vida sigue transcurriendo y la historia transcurre, en la Edad Media esta costumbre se diseminó por todos lados. Pero no todo quedó allí. Miren, como cambian las costumbres, después le dieron otro giro al árbol de Navidad, porque todo cambia con el paso del tiempo. Entonces, las esferas o las bolitas que se cuelgan representan, después ya cuando se metió en Europa esto, a los dones dados por Dios a los hombres. La estrella simbolizaba, que se pone arriba, la parte superior del árbol de Navidad, representa la vuelta de Jesús. Las cintas y los moños significan la unión familiar, porque es una fiesta familiar. Los angelitos representan los mensajeros de Dios. Las luces, no importa si el color que tengan, representa la luz, que Jesús es la luz del mundo. Entonces, yo creo que algunos son débiles en la fe, que tratan de satanizar algo que no es satánico. Entonces, lo importante es el sentido que se le da. Y yo a todas las navidades que me las he pasado siempre con inconversos, nadie recuerda ni a Tamuz, nadie adora a ningún santo, nadie adora a ningún árbol, todos se reúnen por la familia. Lo mejor sería, ojalá que se den cuenta que están recordando que Jesús vino a morir por ellos. Entonces, queridos hermanos, festejemos la Navidad. Así que, feliz Navidad para todos, feliz cumpleaños de nuestro Señor Jesús.